de 150 personas por aquí. Me da muchísimo gusto también saber que, bueno, hay muchas personas interesadas en este tema que, como ya lo comentó Liz, pues es parte de lo que me he dedicado a hacer en los últimos años a lo largo de mi carrera profesional, tratar de compartir un poco con las personas interesadas en el tema de la bioestadística y sobre todo de la aplicación en estos temas, a veces escabrosos, a veces medio sensibles, ¿no? Y que todos los que nos dedicamos a la parte de los estudios clínicos, pues sabemos que es algo muy crítico. Entonces, eso me da mucho más gusto todavía, saber que hay muchas personas interesadas y, bueno, hacer crecer y profesionalizarnos en esta área creo que es algo muy interesante. Entonces, vamos a compartir el día de hoy lo que planeé para ustedes durante esta hora, una hora y cuarto quizá que estemos por aquí compartiendo, es un pincelazo general de temas sobre bioestadística. Hablaremos sobre algunos puntos que yo creo críticos y ya después abriremos el foro a preguntas y respuestas. Entonces siéntanse libres de, a través de su plataforma en Zoom, hacer algunas preguntas o comentarios, o si no, también pueden ocupar el chat y a través del chat, que lo estamos viendo también aquí en tiempo real, pues podemos nosotros ir respondiendo algunas de sus preguntas o comentarios, y eso sería también muy bueno para irlo haciendo más interactivo, ¿no? Ya que nos estamos acostumbrando casi después de un año de usar este tipo de plataformas y bueno, ya con la virtualidad que ahora pues la podemos decir como una ventaja, ¿no? En nuestros tiempos, pues creo que podemos aprovechar también para hacerlo un poco más dinámico. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por su asistencia y vamos a empezar a platicar algunas cuestiones relativas a lo que yo le llamaría el pensamiento estadístico, que es realmente pues esta comprensión que tenemos que tener, lejos de ser estadísticos de formación, que bueno, debo confesar, yo tampoco soy estadístico ni actuario ni matemático de formación, y como ya lo comentó Liz, yo realmente siempre he estado muy orientado a la aplicación hacia la ingeniería y hacia las ciencias médico-biológicas, y eso es algo que me gusta mucho porque entender la estadística desde un punto que yo le llamo más el pensamiento estadístico, es decir, cómo entender estos conceptos y cómo aplicarlos incluso a lo que nosotros vivimos día a día, ¿no? Lo que nosotros podemos sentir, pensar o incluso reflexionar a partir de nuestra labor, es algo que para mí se me hace pues vital, ¿no? Que podamos discutir. Entonces, de eso vamos a platicar durante esta sesión. Si nosotros pensamos o tratamos, digamos, de aplicar estas cuestiones de la estadística, pues algo que nosotros vamos a entender y que es crítico siempre de comprenderlo es que siempre utilizamos nosotros estimaciones, intervalos, y algo que nosotros decimos mucho en estadística es funciona el 95% de las veces, como lo dice este meme, funciona siempre, ¿no? Eso lo sabemos de alguna forma porque ya nos lo dijeron en la escuela y nos lo recalcan cada vez que nosotros leemos algún estudio, ahora que están estos estudios en boga, ¿no? Los estudios de eficacia y de seguridad sobre las vacunas contra COVID-19, pues nosotros lo que vemos es que si el 95% de los casos tal cosa, o que si el 5% de los casos tal cosa, entonces podemos asumir que siempre ocurre o que nunca ocurre. Y eso es algo muy poderoso porque nosotros en estadística pues lo podemos modular, y es uno de los conceptos más importantes que yo creo que debemos llevarnos para incluso nuestras vidas, que es el error. El error es una constante en estadística que vamos a poder extrapolar hacia nuestra labor diaria en estudios clínicos, ya sea de fase, de bioequivalencia, de seguridad o de cualquier otro tipo de variable clínica que estemos interesados. ¿Qué es la estadística? Si nosotros la queremos definir desde un punto de vista muy general, pues va a ser esta ciencia, obviamente derivada del área matemática, de las ciencias matemáticas, que se encarga de describir fenómenos a través de datos, ¿no? Y de poder hacer inferencias de estos fenómenos que les llamamos, y aquí hay un punto importantísimo, aleatorios, ¿no? Estos fenómenos aleatorios, pues nosotros los entendemos como algo que no se puede controlar o que no se puede describir con una simple fórmula, ¿no? Como normalmente nosotros tenemos fórmulas para describir algunas situaciones, ¿no? Algunas cuestiones, por ejemplo, en física o en matemáticas. Y si nosotros decimos, bueno, fuerza es igual a masa por aceleración, ese fenómeno realmente ya se deja de ser aleatorio para convertirse más bien en una cuestión determinística. El asunto es que en ciencias médico-biológicas, sobre todo, la aleatoriedad es una función
que realmente siempre va a estar determinando todos los fenómenos, ¿no? No podemos predecir cuál va a ser la glucosa sanguínea de un paciente el día de mañana, a pesar de conocerlo o de controlarlo con cierta medicación. No sabemos cómo van a responder los pacientes ante cierto tratamiento, y esa es la importancia de que estos fenómenos aleatorios puedan ser descritos a partir de información estadística, y obviamente no podemos controlar todo y no podemos conocer todos los datos, por lo tanto, esta es una cuestión crítica. Tenemos un tamaño de muestra que es relativamente limitado para lo que nosotros queremos extrapolar, ¿no? Y si nosotros pensamos ahora en cuestión de lo que les decía, ¿no? Los ejemplos clásicos de estudios clínicos con las vacunas, es una vacuna que eventualmente todos esperamos que nos toque, ¿no? Y con todos hablo de todo el mundo. Nos estamos hablando de cientos de millones de personas que necesitan o que quisieran recibir esa vacuna y que eventualmente la van a recibir, algunos antes, otros después, pero bueno, vamos a estar formados ahí hasta que nos toque. Y nosotros no podemos controlar y no podemos esperar a que eso ocurra para poder hacer análisis e inferencias. Eso es algo crítico y para ello necesitamos la estadística, para que a partir de una muestra, que puede ser una muestra realmente pequeña y limitada, como lo ponemos aquí en esta imagen, nosotros podamos hacer una toma de esa muestra o una selección, lo que le llamamos el diseño del tamaño de la muestra, que sea representativo y aleatorio, preferentemente, para que una vez hecho esto, entonces, podamos hacer inferencias y obtener conclusiones. Y aquí la palabra clave es inferencia. Estamos a partir de una muestra que puede ser incluso ínfima, ¿no? Bastante más pequeña de lo que la población se va a tratar, vamos a poder hacer inferencias, ¿no? ¿A qué me lleva esto? Pues a decirles, aunque digan que por ahí hay eventos de trombosis en 1 de cada 1000 pacientes, pues bueno, eso es basado en un tamaño de muestra que fue determinado y que fue calculado y que con esta información se está concluyendo, pero no quiere decir que a nosotros nos va a tocar esa probabilidad porque es quizá de 1 en cada 1000 personas, ¿no? Y suponiendo que a 1000 de nosotros nos vacunan, pues solamente 1 de nosotros sería, ¿no? ¿Quién va a ser? Pues ahí está la situación, ¿no? Y es parte también de la magia de la estadística que se liga mucho con la probabilidad, ¿no? Estamos hablando siempre de probabilidades justo en estadística. Una de las cosas que yo creo más importantes en la sección del pensamiento estadístico es esta cuestión de la visualización de los datos, ¿no? Siempre es un reto muy grande en estadística tratar de que los datos que nosotros vemos sean realmente bien interpretados y bien mostrados, ¿no? Porque por ahí hay uno de los dichos que a mí no me encantan, pero bueno, siempre los escuchamos, de mentir con estadísticas, ¿no? Que podemos hacer o interpretar la realidad a nuestro modo a partir de la estadística. Yo más bien diría que es una cuestión de visualización, que si alguien es muy detallista, y si alguien es, pues lo llamamos que sea muy fijado, ¿no? En México, es decir, que si es muy detallista en este tipo de situaciones, lo va a notar. Entonces, no es que estemos mintiendo, más bien es una forma diferente de poderla visualizar, ¿no? De poder visualizar esta información. Entonces, así como este meme está mostrando, pues puede haber formas de interpretar la información que no son realmente las adecuadas, ¿no? Y hacer una gráfica de barras, hacer un box plot, hacer una gráfica de pie, hacer una gráfica incluso de dispersión, nos puede dar una situación diferente o una interpretación diferente que a lo mejor el grueso de la población lo va a tomar en consideración, ¿no? Por ahí hay una forma de visualizar, por ejemplo, muy útil, que es la que el New York Times ha empezado a hacer en una de las secciones en el periódico, de hecho en el periódico en línea que publican, creo que todos los jueves, donde muestran diferentes formas de hacer este tipo de display o este tipo de visualización de la información. Y es bien interesante cómo podemos incluso combinar mapas con gráficos de pie, con tamaños de globos, ¿no? Para que esa visualización nos dé información muy útil y además rápida, que es algo que buscamos ya hoy en día, ¿no? Estamos aquí en un webinar, quizá en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en donde estén, y quizá a las 5, 5:15, una vez que colguemos esta llamada, ya estamos en otro lado y tenemos que tener toda esta información en la cabeza. Entonces es algo que a nosotros ya nos está funcionando bastante, que es agrupar la información y tratarla de visualizar de una forma mucho más eficiente, ¿no? Y algo que discuto yo siempre mucho es esto de los otros datos, ¿no? Que si ya en política se ha hecho tristemente célebre esta afirmación, que si tenemos otros datos o no, pues si nosotros vemos esta gráfica, podemos decir que hubo un incremento en los primeros años y después se estabilizó, ¿no? Pero si nosotros esto más bien lo viéramos en una forma de visualizar, así como está en el panel de la derecha,
pues prácticamente diríamos que ha estado estable el comportamiento durante todos los años, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos analizando en esto? Pues realmente un cambio de la escala, que como podrán ver, pues estamos apretando en un lado la escala y en la otra lo estamos ampliando, como a veces nos gusta mucho hacerlo, ¿no? Para que se vean más notoriamente las diferencias. Y este tipo de ajuste en los ejes, este tipo de visualización de los datos que estamos quizá modificando, pueden ser incluso tendenciosos o sesgar la interpretación, y que pues sería muy diferente una junta si yo intento justificar cuáles han sido mis ventas en los últimos 5 o 10 años, decir lo que quiero decir con la gráfica de la derecha o con la gráfica de la izquierda, ¿no? Entonces, por eso, uno de los mensajes principales de esta sesión rápida es, realmente hay que ser muy cuidadosos con la forma de ver y con la forma en la que se nos presentan este tipo de gráficos. Porque finalmente, como la imagen lo muestra, todo depende del cristal con el que se mire, por ahí dicen, ¿no? Si nosotros lo vemos con una luz alumbrando hacia la parte azul o con una luz alumbrando hacia la parte naranja, pues de un lado alguien podrá decir que estamos viendo un cuadrado, y es cierto, ¿no? Y si nosotros vemos desde la parte azul, pues alguien podrá decir que es un círculo, y podremos pelearnos y podremos tener cada quien nuestro punto y cada quien defender lo nuestro, y no es que nosotros no podamos ver lo que el otro está viendo, sino que yo estoy viendo que esto realmente es un círculo o que esto realmente es un cuadrado, y no por ello estas dos verdades dejan de ser la verdad, ¿no? Que aquí en inglés, lo dejé en inglés porque se adapta muy bien el término. True es verdadero, verdadero, ¿no? Pero the truth es la realidad, ¿no? Es lo que nosotros tenemos. Y tenemos realmente un cilindro, pero dependiendo de la perspectiva que nosotros miremos, pues eso nos va a sesgar completamente a la interpretación. Entonces, otro de los mensajes es, hay que ser muy abiertos con esta cuestión de la estadística, porque realmente esto que estamos nosotros viendo con una parcialidad de la información o con una muestra limitada de información, quizá no es lo que nosotros podamos ver a nivel poblacional, o viceversa. Quizá estamos nosotros sesgando con una muestra lo que queremos ver, ¿no? Que es que una vacuna sea segura o sea eficaz, o incluso que presente cierta cantidad de eventos adversos, y cuando lo abrimos a nivel poblacional, quizá estos eventos adversos no eran la verdad, sino eran una realidad parcial de los datos que nosotros teníamos en ese momento, ¿no? Entonces, para ello partimos nosotros para poder diseñar los estudios, y en cuestiones clínicas, como les comenté, pues ha sido donde he estado colaborando en los últimos años, para poder determinar de la mejor manera cuáles van a ser estas hipótesis, y a partir de esas hipótesis, entonces, diseñar la serie de pruebas estadísticas para justificar algo que después ya hablaremos, que es el tamaño de muestra, también tan escabroso y sensible hoy en día. Y bueno, todo este tipo de cuestiones metodológicas y de diseño que también se vuelven bastante relevantes, ¿no? Y una de las cuestiones principales que hemos discutido y que se han estado ya trabajando durante los últimos años es, ¿qué es mejor? Si nosotros conducimos un estudio clínico aleatorizado y controlado, lo que le llamamos un RCT o RCT por sus siglas en inglés, o si nosotros más bien buscamos captar evidencia de la vida real, algo que le llamamos ya en inglés RWE, ¿no? Como estas dos imágenes lo muestran, pues los estudios clínicos controlados son estudios donde podemos nosotros bloquear una serie de variables, ¿no? Como la alimentación, el sueño, la dieta que tiene algún sujeto de experimentación, seleccionarlos para que sean pacientes con ciertas comorbilidades, con cierta característica homogénea que nosotros seleccionemos. Y por el otro lado, la evidencia de la vida real va a ser tomar toda la heterogeneidad de estos pacientes o de los sujetos de investigación y tratar de hacer entonces inferencias a partir de ellos, ¿no? Todos tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Por supuesto que si nosotros tenemos estas dos perspectivas, podremos decir, pues yo prefiero estos, y mi mensaje principal con esta plática es, pues hay que hacerlos amigos, ¿no? Porque tanto los estudios clínicos aleatorizados y controlados, que es el matracito con lentes que está aquí indicado en nuestra imagen, nos da información bastante valiosa que quizá con la evidencia de la vida real, este mundito con capa, no nos podría proveer, ¿no? Sin embargo, no vamos a tener siempre pacientes homogéneos y completamente pacientes característicos, digamos, y en la vida real vamos a toparnos con casos que quizás sean demasiado heterogéneos y que no nos modelen realmente el comportamiento que nosotros esperamos en un estudio clínico controlado. Entonces hay que tomar, digamos, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Hay que aprender a sacar la información que mejor nos provea uno y otro, y a partir de ahí entonces ya cada uno podrá tomar sus decisiones, ¿no? Y con cada uno hablo desde nivel de investigación,
Los investigadores pueden tomar información de cada mundo y decir, esto es lo que se encontró en este estudio, sin embargo, no se adapta a lo que yo quiero hacer, o incluso como paciente, o ahora como potencial candidato a recibir una vacuna, ¿no? Como les decía, pues todos esperamos recibir la vacuna. Idealmente te van a decir ya quizá en unos años, tengo estas 10 vacunas, ¿cuál quieres? De ahí tendremos que tomar evidencia. Quizá ya para de aquí a 10 años ya tengamos evidencia de la vida real con las vacunas. Sin embargo, actualmente seguimos teniendo solamente evidencias controladas y aleatorizadas, que es por lo que se ha podido generar en los últimos 2 o 3 meses, que se ha obviamente incrementado esta situación y se ha acrecentado por la premura, ¿no? Porque todo el mundo está esperando esto y porque no tenemos tiempo para esperar a 5 o 10 años a que se complete un estudio para poder asegurar con evidencia de la vida real que esto está funcionando, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que tener siempre en mente. Algo que nosotros analizamos mucho también en la parte estadística, hablando de los estudios clínicos, es esta cuestión del error y de las pruebas de hipótesis, ¿no? Las famosas pruebas de hipótesis, que si tenemos una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, que cada quien describe una de las dos posiciones o posturas que podríamos nosotros encontrar en un estudio clínico, y a partir de eso fijamos un nivel de error para decir si rechazamos o si aceptamos esa hipótesis que quizá queríamos que se defendiera con nuestro diseño, ¿no? Algo que es bastante importante, pues es que de pronto ya nosotros simplemente nos cegamos y decimos, todo el diseño no me importa, lo que quiero ver yo es una P menor a 0.05. Y no me pueden decir que no, porque no, normalmente es lo que buscamos, ¿no? Decimos, ¿es significativo o no? No me importa qué diseño usaste, no me importa qué tipo de justificación clínica o qué tamaño de muestra usaste. Normalmente lo que uno busca en un artículo o en un journal es irse hasta la última página y decir dónde está tu P. ¿Es de 0.8? No, entonces lo descarto. Ah, es de 0.05 o menos, entonces déjame ponerle atención a esto. Y esto normalmente pues nos ha llevado ya en los últimos años a ser muy tajantes con la verdad y decir es que 0.05 para abajo es bueno y de ahí para arriba entonces ya no lo es. Eso no es tan necesariamente cierto, ¿no? Porque quizá nosotros podemos estar defendiendo o asegurando otro tipo de perspectivas y todo depende otra vez del diseño, de qué tipo de pruebas estadísticas están usando y por supuesto de cuáles son las condiciones de experimentación. Entonces habrá que ser muy cuidadosos con estas pruebas y con la interpretación del error, porque no necesariamente un 0.05 o menos en un valor de P o en un p-value, como le llamamos de manera convencional, pues es bueno o un valor mayor va a ser malo necesariamente, ¿no? Y así como aquí lo dice la imagen, pues a veces le estamos rogando a nuestros datos porque nos dé una P menor a 0.05, pero quizá no es eso lo que buscamos, ¿no? Y hay que ser muy precavidos con esto, que es realmente de las hipótesis que nosotros planteemos en el estudio, cuál es la que nosotros estamos apostando, ¿no? Finalmente, a nivel metodológico y en la investigación científica, una hipótesis es una conjetura que estamos haciendo. Y eso es lo valioso, tratarlo de hacer numérico, tratar de numerificar esa conjetura que un investigador tiene y que normalmente para eso los estadísticos apoyamos en la cuestión metodológica para tratarlo de hacer mucho más claro para aplicar una prueba, ¿no? Y aquí hay un ejemplito bastante clásico de esto que son las tablas de contingencia para poder nosotros ver cuál es el resultado de una prueba y la realidad, ¿no? Y este ejemplo me gusta mucho porque es bastante claro, pero lo podemos extrapolar para la realidad y para la situación que a ustedes se les ocurra, ¿no? Pruebas de COVID, por ejemplo, ahorita son bastante clásicas, que nosotros tengamos una persona enferma y una persona no enferma y tenemos un resultado positivo y negativo, ¿no? Y ahorita esto está, pero sí en el spotlight, ¿no? Está en el foco de atención de los desarrolladores de pruebas, que si tienen una prueba de antígeno, de PCR, que si es una prueba rápida de anticuerpos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una realidad que es enfermedad o no enfermedad, en este caso lo pongo menos drástico, más bien es embarazo y no embarazo. Y por el otro lado tenemos un resultado de una prueba, que puede ser una prueba rápida o puede ser incluso una hipótesis estadística que nosotros queramos defender a partir de datos que obtuvimos en un estudio, ¿no? Y por un lado tenemos pues dos situaciones, ¿no? Que es la prueba da positiva, la mujer si está embarazada, pues es un verdadero positivo y no sé si sean felices, pero al menos quedan satisfechos porque estamos realmente confirmando esa situación, ¿no? No sé si haya sido deseado o no. Por el otro lado, otra vez, un embarazo negativo con una prueba negativa, pues otra vez tenemos, al menos estadísticamente, una carita feliz porque es un verdadero negativo. Estamos
sacando el mejor jugo de nuestra prueba estadística. Sin embargo, tenemos ahí dos zonas oscuras, que son, por un lado, un falso negativo, donde nosotros decimos que la prueba es negativa, ¿no? La determinamos como negativa y quizá la mujer siente ciertas molestias o cierta incomodidad que podrían ser relacionadas con el embarazo. Sí tiene un embarazo en realidad, pero si la prueba te reporta un negativo, tenemos ahí un problema, porque es un falso negativo que eventualmente se va a descubrir esa verdad. A mí no me importa esperarme 9 meses para saber si era real o no ese embarazo. Yo quisiera saber en este momento, porque la mujer tiene ciertas incomodidades, si es o no esto una verdad, ¿no? Y de ahí entonces la importancia de la detección y que esto en términos probabilísticos pues se convierte en algo también bastante importante de regular, ¿no? Por el otro lado tenemos un no embarazo con una prueba positiva, ¿no? Imagínense que ustedes son un laboratorio clínico o una prueba que están vendiendo, tratando de vender, y alguien les hace alguna prueba, ¿no? Lo que le llamamos pues una prueba de fuego, les ponen orina de un hombre y resulta que sale la prueba positiva, ¿no? Pues ahí, ¿qué pasó? Estamos determinando de manera incorrecta con una prueba diagnóstica. Y eso entonces nos lleva a pensar en un falso positivo, que también son un problema y que nosotros lo podemos ubicar en un problema incluso ahora a nivel poblacional de los falsos negativos y falsos positivos para detección de ciertas enfermedades, porque eso obviamente sesga las tendencias y pues empieza a haber entonces algunas situaciones que incluso a nivel de salud pública pueden ser bastante riesgosas, ¿no? Entonces vean que el error es algo que nunca vamos a poder evitar y eso es algo que de una vez les digo que a nivel estadístico pues no lo vamos a poder, lo podemos regular, lo podemos disminuir, claro, pero eso va a costar, ¿no? ¿Y a costa de qué es que nosotros podemos controlar este error? Pues puede ser a costa del tiempo que nosotros nos perdemos en desarrollar una prueba, del tamaño de muestra que nosotros estemos controlando, o incluso podría ser también una refinación analítica de nuestros métodos, ¿no? Vean que hay una serie de variables que también nos afectan como estadísticos y por eso es también bien importante que nosotros aprendamos a trabajar con médicos, con químicos, con biólogos, con actuarios, con estadísticos y con toda la serie de personas que colaboran para una ejecución, ya sea de un estudio clínico o de cualquier otro tipo de estudio estadístico, ¿no? A partir de este control del error que nosotros quisiéramos, pues viene la famosa fundamentación de las hipótesis. Por un lado, nosotros podríamos esperar equivalencia o un subgrupo de esas equivalencias, que son las bioequivalencias, que también son un área sumamente apasionante para los que nos dedicamos al desarrollo de formulaciones genéricas. Eh, por otro lado, también hay formulaciones de no inferioridad, donde yo quisiera probar que un tratamiento, por ejemplo, un tratamiento nuevo, no sea inferior a lo que ya se tiene actualmente en el mercado, ¿no? Quizá ser equivalente para mí sería un riesgo porque quizás soy mejor, ¿no? Entonces, con que no sea inferior, para mí estaría satisfecho esa hipótesis, ¿no? Para mí estaría satisfaciendo esa hipótesis. Por el otro lado, también tenemos ensayos de superioridad, donde yo más bien quiero que el tratamiento demuestre ser mayor a partir de un límite que yo fije como máximo o mínimo, esté más bien de un lado contrario de la equivalencia, ¿no? Eso es lo que me indicaría es, yo estoy confirmando, y vean aquí el poder de las palabras, ¿no? Qué tan importante es el lenguaje estadístico que yo podría decir, mi tratamiento es igualmente bueno que el otro, equivalencia, mi tratamiento es no inferior al otro que estoy evaluando, no inferioridad, o mi tratamiento es mejor que el que yo estoy evaluando. Entonces vean ahí, se dice fácil, ¿no? Pero todo el diseño, el tamaño de muestra, el control del error y la hipótesis estadística van ligados, ¿no? Entonces, por eso a veces también nos causa mucha tristeza a los estadísticos cuando leemos los periódicos o vemos los titulares de las noticias, porque vemos que con un solo caso o con un solo error o con un solo estudio que haya ocurrido, de pronto vemos una conclusión que para nosotros está completamente sesgada o que es errónea la interpretación a cómo se diseñó el estudio, ¿no? Entonces, otra alerta nuevamente de hay que ser muy cuidadosos con lo que leemos y con el valor o lo que le llamamos el poder de la evidencia científica y estadística en este caso para poder hacer esa conclusión, ¿no? Pues bueno, aquí verán diferentes casos en donde podemos efectivamente atestiguar una superioridad de un tratamiento. Podríamos quedarnos también sin poder concluir, que eso es una de las cuestiones metodológicas que más nos duelen a los estadísticos, que es una cuestión realmente de la metodología, no de que el estudio sea bueno o malo, sino que se condujo o se diseñó de una manera no adecuada, donde no podemos concluir realmente lo que queremos. Algunos otros estudios donde sí vemos equivalencia,
algunos otros donde vemos realmente no inferioridad o incluso inferioridad de un tratamiento contra el otro, ¿no? Entonces vean cómo hay diferentes perspectivas y todo depende de cómo se traslade esa hipótesis científica que nosotros como investigadores podemos tener en la cabeza hacia un lenguaje estadístico, ¿no? Eso sería el valor que nosotros buscaríamos en esta fundamentación. Parte de todo esto y la importancia también de platicar mucho con los equipos médicos es porque hay variables de interés en las cuales nosotros podríamos, como estadísticos, pues quizá no poner mucha atención, pero que un médico sí quiere, ¿no? Y pues cuando uno llega a colaborar con alguien que está diseñando un estudio clínico, puede ser un endocrinólogo, un epidemiólogo, un farmacólogo, pues a lo mejor te puede decir, yo quiero medir la Cmax, la glucosa sanguínea, la insulina, el número de decesos que hay, y todas esas son variables que se pueden cuantificar, sí o no. Esa es una pregunta, ¿no? Porque hay algunas variables incluso de tipo cualitativo, como el dolor, como el color, como el enrojecimiento que puede presentar, y pues hay que ver ahí y trabajarlo para poderlo hacer o para poder ajustar estos valores quizá a un punto de vista, a un punto de vista numérico, ¿no? Que sería algo bastante valioso. Esto es a lo que le llamamos los endpoints clínicos, ¿no? O las variables de interés. ¿Qué es lo que nos interesa medir dentro de todo un diseño de estudio? Ese diseño del estudio puede ser con un objetivo primario, pero ese objetivo primario nos tiene que derivar de ahí una variable de interés que nosotros queramos medir. ¿Es esa variable de interés una concentración plasmática o un parámetro farmacocinético? Perfecto, entonces yo ya sé como estadístico con qué trabajar, ¿no? Si es esa variable de interés la glucosa sanguínea en pacientes con diabetes, perfecto, entonces ya sé que se puede medir y ya sabemos con qué trabajar, porque de esas variables de interés se tiene que buscar o se tiene que hacer un estudio piloto, una réplica más pequeña del estudio que se quiere diseñar, para tratar de sacar entonces la variabilidad, que eso es algo que también es crítico en estadística, ver qué tan variable es la situación que nosotros queremos analizar estadísticamente, ¿no? Entonces, para ello, solamente una receta muy rápida. Les digo, no voy a ser demasiado exhaustivo en 40 minutos que estamos platicando por aquí. Sin embargo, para diseñar un estudio clínico, yo le llamaría exitoso, ¿no? Pues tenemos que primero definir cuál es nuestra hipótesis del estudio. Basado en esa hipótesis, entonces habrá que diseñar nuestros objetivos del estudio, ¿no? Y esto es bien importante, hay que platicar mucho con los equipos médicos, hay que platicar con los equipos técnicos que saben qué medir para que pues no se quede todo desde un punto de vista matemático o desde un punto de vista solamente clínico o científico, ¿no? Entonces, hipótesis, después estudio, el objetivo, perdón, del estudio, y ya después, basado en ese objetivo, hay que ver qué medir. O sea, cuáles serán estas variables de respuesta que sean adecuadas para poder cumplir los objetivos que nosotros estamos estableciendo, ¿no? Basado en eso, en cuáles son las variables, entonces habrá que diseñar el estudio, ¿no? ¿Para qué? Dos cosas. Para minimizar la variabilidad, y eso es algo bien crítico cuando nosotros queremos o analizamos un estudio, ver cuál fue el diseño para ver si pudimos controlar realmente la variabilidad del estudio. Y la segunda, el segundo objetivo dentro del diseño es maximizar la calidad de la información. Tratar de ver que esta información que nosotros obtenemos sea realmente de utilidad y que no tengamos sesgos, malas interpretaciones o, por supuesto, errores, que sería lo que más queremos evitar con esto, ¿no? Con el control de la variabilidad, a lo que me refiero es, quizá nosotros podemos hacer un estudio cruzado, ¿no? Donde los pacientes reciben un tratamiento A y un tratamiento B. Eso me reduce mucho a que solamente el paciente reciba un tratamiento y otro grupo de pacientes reciba otro tratamiento. Incrementa la variabilidad por cuestiones obvias. Son diferentes personas, diferentes situaciones de salud, diferentes condiciones que nos pueden estar incrementando la variabilidad. ¿Qué tal si yo, con el diseño que estamos proponiendo, puedo cruzar este tratamiento de manera que la misma persona reciba tratamiento A y tratamiento B? Perfecto. Es una de las grandes estrategias para controlar la variabilidad. Y así hay muchas variables que podemos nosotros ir bloqueando dentro del diseño del experimento o del diseño del estudio para tratar de minimizar esta condición, ¿no? Y finalmente, vamos a desarrollar entonces una sinopsis de este estudio clínico basado en hipótesis, objetivo, variables y diseño, que es lo que siempre les dicen en clases de metodología de la investigación, ¿no? Todo lo que tiene que tener un protocolo al menos básico para poder iniciar. Y realmente eso es cierto. Necesitamos sentarnos a platicar con los equipos
técnicos y médicos, de preferencia con un estadístico ahí de cabecera, para poder entonces ir viendo cómo se puede hacer este análisis, este plan, porque basado en este protocolo, entonces se va a ejecutar el estudio, esperando que sea, por supuesto, exitoso, ¿no? Después, tenemos algunas cuestiones ahí involucradas, que es, ya tenemos una conclusión, perfecto. Tenemos un concepto de intervalo por ahí en estadística que es un 95% o un 99% o 90% de certeza, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es que si yo obtengo un 100, por ejemplo, miligramos por decilitro de glucosa, sea realmente 100 si alguien participa de nuevo en ese estudio? Es muy complicado, ¿no? Y es muy complicado dar una respuesta puntual. Entonces, para ello, se calculan intervalos de confianza que lo podemos entender como una portería, ¿no? Si yo pusiera un agujero del tamaño del balón, pues es bien complicado que yo logre introducirlo por ahí. Sin embargo, si yo pongo una portería como esta, ¿no? De, no sé, 2 metros por 4 metros, pues quizá aunque yo tire un poquito chueco, ¿no? Yo que soy muy malo en fútbol, pues a lo mejor sí alcanzo a anotar el gol, ¿no? ¿Tengo muchas probabilidades de caer fuera? Sí, por supuesto. Sin embargo, vean que ya tengo un intervalo en el cual yo puedo acertar al valor que estoy buscando, ¿no? Y esto obviamente a nivel estadístico se puede cuantificar, se puede modelar a través de distribuciones de probabilidad, que también es un concepto estadístico bastante interesante que se estudia y que se trata de relacionar con todo lo que conocemos de nuestra población, si se distribuye de manera normal, si se distribuye de manera binomial o de manera Poisson, ¿no? Hay diferentes distribuciones y basado en eso, pues podemos calcular valores críticos, ¿no? Para determinar estos intervalos de confianza. Y a partir de ello, pues hay algunas fórmulas que nos dicen, bueno, de tu media y con tu variabilidad podemos nosotros determinar qué tan amplia va a ser esa portería, ¿no? Si tú tienes una portería muy grande, pues a lo mejor no te sirve de mucho saber eso, ¿no? Si tú tienes una portería demasiado chiquita, pues nadie le va a atinar, entonces, ¿para qué estamos haciendo el estudio? Entonces, habrá que moderar esa extensión de la portería, tanto en alto como en ancho, para que sea realmente interesante y útil la información que nosotros estamos obteniendo, ¿no? Esto obviamente siendo muy simplistas con la interpretación, ¿no? Y algo que es cierto, que les pongo aquí, es que los mexicanos somos muy buenos entendiendo estos intervalos, ¿no? Y el mejor ejemplo del intervalo aquí en México es el ahorita, ¿no? Si te dicen, ¿a qué hora vienes? Yo puedo decir en 10 minutos, y vean que esos 10 minutos yo ya me comprometí, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que decimos para tratar de evitar eso? Ahorita voy, ¿no? Ese ahorita, como aquí dice en la imagen, pues puede ser desde ahora, el presente, hasta mañana, o quizá, como esta otra imagen, un espacio cuántico entre el en este momento hasta el nunca, ¿no? Porque a lo mejor el ahorita vengo es nunca vine, ¿no? Eso es un intervalo de confianza realmente. Vean qué amplio puede ser el intervalo de confianza de la ahorita, ¿no? Y qué tan justo puede ser un valor puntual de en 10 minutos voy, porque entonces nos estamos simplemente centrando en un valor de 10 minutos, que si yo llegué a los 11 minutos ya no lo cumplí, entonces estoy incumpliendo. Esa es la gran respuesta, ¿no? ¿Qué tan amplio puede ser el intervalo? Pues eso obviamente lo conocen los médicos, lo conocen los investigadores, los especialistas en el tema, y que simplemente pueden decirle al estadístico, yo esperaría un intervalo de esta amplitud y para mí todavía sigue siendo útil, ¿no? Y factores importantes en este intervalo de confianza, si vieron la fórmula que les puse hace rato, pues es uno, esta sigma, esta letrita griega sigma, que es la variabilidad de mi estudio, realmente es la desviación estándar del estudio, y lo que está por aquí abajo, que es esta n, que es el tamaño de muestra, ¿no? El clásico tamaño de muestra que hay que justificarlo muy bien para ver que ese intervalo no se haga tan ancho o que tampoco estemos forzando con un tamaño de muestra demasiado grande a que el intervalo de muestra se haga, el intervalo de confianza, perdón, se haga más pequeño, ¿no? Entonces vean cómo todo está relacionado. Y finalmente, si nuestra muestra es más variable, pues entonces nuestro intervalo será más amplio. Pero ¿qué tal si tenemos un tamaño de muestra muy grande también? Pues el intervalo de muestra se va a reducir, ¿no? Porque es una división. Entonces vean cómo realmente, pues sí, tenemos un gran compromiso dentro de la estadística de poder diseñar de manera adecuada todos estos factores y que el tamaño de muestra sea suficiente para la variabilidad que nosotros esperamos y que basado en eso, por supuesto, tengamos una conclusión realmente útil a nivel científico. Y finalmente, una de las últimas ideas que me gustaría dejarles es esto de usar las probabilidades a nuestro favor, ¿no?
seguramente ubican esta imagen de alguna película bastante famosa, ¿no? Donde tienen esta frase que está aquí abajo que dice, may the odds be ever in your favor. Que de manera, pues, que la traducción, digamos, literal es, usa las probabilidades a tu favor. Hay que tratar de hacer que las probabilidades siempre estén a nuestro favor. Y esa es una de las grandes preguntas, ¿no? A todos nos gustaría ganar en un concurso, a todos nos gustaría tener eficacia completa en un tratamiento, a todos nos gustaría tener 0 eventos adversos después de un tratamiento. Sin embargo, eso no lo va a hacer, no se va a cumplir siempre realmente, ¿no? Y uno de los grandes ejemplos que se usan en estadística es esto del problema que le llaman de Monty Hall, que era un presentador inglés, que de hecho falleció hace algunos años, que era como el Chabelo de nuestras épocas, ¿no? Bueno, ya ni siquiera es de nuestras épocas, sino de hace algunos años, ¿no? Lo que hizo Monty Hall, y de hecho lo que hacía él en los 50, en este programa bastante famoso en la televisión inglesa, era poner 3 puertas, ¿no? Así como Chabelo, las 3 cortinas de la catafixia, ¿no? Y les decía, atrás de una de esas 3 puertas hay un premio, de una nada más. Y en las otras 2 puertas, pues hay algo que no quisieran, ¿no? En ese caso, para Monty Hall era una cabra, ¿no? Pero ya saben, para Chabelo era el bote de basura con el insecto gigante o alguna cosa así bastante chistosa, ¿no? Entonces, lo que tenemos en el problema de Monty Hall es, les preguntan, si tú abres una de estas 3 puertas y hay un premio, te lo ganas, ¿no? Uno de estas 3 tiene el premio, 2 de esas puertas no lo tienen, ¿no? Supongan que ustedes hagan un ejercicio en su cabeza y elijan alguna de estas puertas en la catafixia, ¿no? ¿Qué pasa? Que ustedes abren, ya abrí las 3, perdón. Ustedes abren o seleccionan una más bien, ¿no? Si ustedes seleccionan, por ejemplo, la puerta 2, déjenme regresar aquí. Si ustedes abren la puerta 2, o si seleccionan, perdón, la puerta 2, y les abren solamente la puerta 3, les pregunta, de hecho, Monty Hall, ¿no? Y regreso. Ustedes seleccionan, por ejemplo, la puerta 2. Él abre la puerta 3. La pregunta que él hacía, que era una pregunta estadística bastante fuerte, que estoy seguro que muchas personas no lo captaron de esa forma, es, tú ya elegiste la 2. Abro la 3 y veo que hay una cabra. Mi pregunta siguiente es, ¿te quedas con la puerta 2 o quieres cambiar a la puerta 1? ¿No? Hagan la reflexión un par de segunditos y piensen, si yo tengo 3 puertas cerradas aquí, mi probabilidad de ganar es de 1/3, ¿no? Una de cada 3. Si yo ya sé que en la puerta 3 había una cabra y yo elegí la puerta 2, pero todavía no sé que ahí está el premio, ahora, si me vuelven a dar la oportunidad de elegir, pues yo realmente tengo una de cada 2 opciones para poder ganar, ¿no? O sea, tengo un medio exactamente como nos dice Cristóbal, pues ya tengo ahora el 50% de probabilidades de ganar. La respuesta de todos es, ¿cambias o no cambias? Bueno, la pregunta para todos sería, ¿cambias o no cambias tu decisión? ¿No? Lo más sano, y digo, eso siempre es para morderse las uñas, ¿no? Porque decimos, si la cambié y resulta que la que elegí era la ganadora, pues entonces me voy a dar de tope, ¿no? Sin embargo, la probabilidad de ganar ahora aumenta. Véanlo esto ahora en un problema un poquito más complejo. Si tenemos 10 puertas, yo elijo una puerta, ¿no? Supongan ustedes, la número 10. Y lo que hace Monty Hall ahora es abre 8 puertas, donde hay cabras, nada más, ¿no? Ahora tengo yo solamente 2 puertas para elegir. La pregunta es, ¿cambias o no cambias la puerta inicial que tú elegiste? Al principio yo tenía 1/10 de probabilidades de ganar. Ahora solamente tengo 1/2 de probabilidades de ganar, ¿no? Entonces vean qué interesante se vuelve este problema, porque quizá yo una vez que hice el cambio de selección no gané, pero si esto lo extrapolo a nivel poblacional y esto lo llevo a una N cantidad de réplicas, ¿no? Que es algo que nos encanta en estadística, es decir, vamos a hacerlo a la N para poder hacer esto en una cantidad muy, muy amplia, pues realmente entonces ahí se vuelve importante y sí, efectivamente, si cambiamos la decisión, ahora nuestra probabilidad de ganar es mucho mayor que lo que era inicialmente, ¿no? Entonces espero que haya quedado claro con eso, ¿no? Las probabilidades de ganar realmente se incrementan. Si ustedes en alguna ocasión entran a una catafixia, pues bueno, hagan ese cambio de oportunidad, ¿no? Por eso entonces, pues las recomendaciones generales con estas ideas estadísticas que les pude ir dando ahorita es, pues primero el error es algo inevitable, ¿no? En estadística y específicamente hablando de estudios clínicos o del área clínica, el error es algo que no podemos evitar cuando estimamos a partir de una población información de una muestra, ¿no? Entonces,
tenemos la población, tomamos la muestra y queremos estimar esa información para regresarla a la población. Por supuesto que la única forma de estar completamente seguros de que eso ocurrió es medir a toda la población, pero eso, o dos cosas, o nunca lo voy a determinar, o va a ser imposible determinarlo, o la otra es, pues no tengo tiempo para esperarme a que eso ocurra, ¿no? Porque quizá alguien te puede decir, yo me voy a vacunar hasta que todos se vacunen. Bueno, pues hasta que todo el mundo se vacune y ya veo cuántos se murieron de eso, entonces ahí yo puedo optar por la vacuna, ¿no? Vean qué impráctico es esta cuestión de la decisión a partir de una población. Por lo tanto, decimos, en esta muestra de 1000 pacientes que ya se vacunaron, yo puedo decir 2 de cada 1000 tuvieron un evento adverso. Es menor al 1% de probabilidad, entonces, ¿te rifas o no te rifas con eso? ¿No? O sea, esa es una de las cuestiones. La otra recomendación general que les doy es, hay que tener mucha atención siempre a los detalles, ¿no? Como les decía ahorita, con las gráficas, con la interpretación, con el tipo de titulares que leemos, hay que ser muy críticos porque normalmente estos detalles, pues nos quedamos con la primera impresión, ¿no? Y eso es algo bastante clásico que podemos ver en cualquier situación. La otra es, hay que ser muy críticos con nuestros estudios, ¿no? Y yo lo sé cuando trabajamos en la industria o cuando estamos en la academia, diseñamos algún estudio y estamos orgullosos como si fuera nuestro hijo, ¿no? Y le defendemos todo ese diseño. Pero realmente hay que ser muy conscientes de las limitaciones también de este tipo de diseños y no sobreinterpretar los resultados. Tenemos que ser muy críticos de lo que estamos evaluando y quizás sí podemos hacer alguna extrapolación eventualmente de estos datos. Sin embargo, hay que ser muy críticos y muy conscientes de que todo esto que estamos nosotros diseñando quizá puede ser controlado o quizá no está controlado y entonces la variabilidad nos está disminuyendo calidad en los resultados, ¿no? Y el último punto es, hay que mantenernos escépticos, ¿no? Siempre hay que aceptar evidencia, por supuesto, pero hay que usar un criterio científico para estas evidencias, ¿no? De ahí entonces, y seguramente en toda esta pandemia, ¿no? Durante este año, hemos sido realmente pues bombardeados por este tipo de cuestiones en donde el escepticismo científico realmente ha sido un jugador fundamental en todo lo que nosotros vemos, ¿no? Que si el dióxido de cloro, que la hidroxicloroquina, que el remdesivir, que el tocilizumab, ¿no? Y que de pronto sí, pero no, y que no sé qué. Vean cómo a lo mejor de eso no nos enterábamos antes, ¿no? Porque quizá muchos de nosotros no somos médicos y no estamos en los hospitales, pero vean cómo realmente la evidencia científica sí se conforma de pequeñas piezas, de pequeñas evidencias, ¿no? De subpartes de esa investigación y que eventualmente nosotros quisiéramos tener todo el panorama, pero hay que esperar a que eso ocurra. Entonces hay que esperar a que se conforme realmente un cuerpo de conocimientos y a partir de ese cuerpo de conocimientos, entonces decir, con un criterio científico, hay que mantenernos escépticos, ¿no? Y eso es finalmente lo que nosotros, ya como investigadores o incluso la agencia regulatoria, esperaría recibir, ¿no? Recibe un dossier con un montón de información, con todos los estudios que se hicieron, algunos buenos, algunos mejores, algunos malos quizá, pero bueno, hay que ir haciendo esta ponderación de la información, porque justo como lo pongo en esta diapositiva, pues como estadísticos, podemos jugar quizá en el playground, ¿no? En el patio de todos. Eso sería ideal, ¿no? Sin embargo, cuando te dicen como estadístico, hazte para allá, no, tú no participes, pues tenemos ya ahí una desventaja porque ese diseño a lo mejor está adoleciendo de algunas cuestiones que pues como investigador, como médico, no tenemos esa apertura, ¿no? Dentro de este escepticismo que nosotros tendríamos que ponderar es riesgo sobre beneficio, probabilidad de éxito contra probabilidad de fracaso, así como Monty Hall, ¿no? Vean cómo realmente nosotros podemos ir ponderando todas esas evidencias y que al final no necesitamos ser otra vez ni estadísticos, ni actuarios, ni matemáticos, ni doctores en estadística para cuando vemos un artículo decir 1 de cada 1000 personas tuvo un evento adverso. Ah, perfecto. Entonces hay que ver qué pasó con esa una persona de 1000, ¿no? Realmente ese evento adverso pudo deberse a muchas otras cosas que no platicamos ahorita, que puede ser la casualidad contra la causalidad de un evento, ¿no? Y que cuando uno lo pone en la balanza dice, bueno, pues si yo tengo un riesgo, por ejemplo, de muerte, de tener la enfermedad del 10%, pero tengo menos del 1% de tener un evento adverso al recibir el tratamiento, entonces, ¿dónde está esa desventaja que nosotros estamos buscando, ¿no? Una de las cosas más interesantes que justo leí ayer es que este riesgo de trombosis, por ejemplo, que ayer justamente salió así como el boom
de los eventos adversos para una de las vacunas que están evaluando, decían, es que ese riesgo de trombosis que se presentó en ese paciente recibiendo esa vacuna, el riesgo que él presentó es de hecho menor al riesgo que tenemos, por ejemplo, al viajar en avión más de 10 horas, ¿no? Si nos vamos de aquí a Europa, por ejemplo, o de aquí a Japón, tenemos más riesgo de presentar trombosis como persona sana que aparentemente no tenemos ninguna comorbilidad previa, tenemos más riesgo de presentarlo, ¿no? ¿Alguien se ha puesto a pensar en la trombosis antes de decidir si van de vacaciones a Europa o a Japón, ¿no? Entonces vean cómo a veces somos incluso parciales con las decisiones que hacemos, sobre todo pensando en la perspectiva que nosotros esperamos, ¿no? Entonces, bueno, vean cómo hay que ser muy, muy cuidadosos, ¿no? Y ya como lámina final, esta es una reflexión también que me encontraba hace algunos meses, es pues la cuestión de la parcialidad de la información, ¿no? Digo, hasta romántica va a hacer esta conclusión. No dejemos que un mal día nos distraiga de todo el progreso que hemos logrado, ¿no? Eventualmente, pues sí, esta gráfica que estamos viendo aquí es real, ¿no? Y son datos que nosotros estamos obteniendo. Pero si nosotros vemos toda la gran imagen, ¿no? Como decimos en inglés, el big picture, realmente vemos que a lo mejor este pequeño decaimiento de información no es nada significativo a todo lo que se ha logrado. Entonces esto lo pueden extrapolar a su vida, a su día, a su semana, ¿no? A lo mejor al mes, a lo que quieran. No dejemos que una pequeña porción de esa información, sin intervalo, sin estimación, con un mal diseño de variabilidad, con un tamaño de muestra parcial, no dejemos que esa pequeña porción de la información nos distraiga de todo lo que pudo haberse logrado previamente, ¿no? Y con esto, pues, esperando que haya sido pues, de su agrado y que hayan tenido al menos estos conceptos estadísticos que me di a la tarea de tratar de transmitirles, pues me agradezco mucho su atención, sin antes, por supuesto, recalcarles que hay que entrarle a la catafixia, ¿verdad? Porque ya vimos que sí nos da una mayor probabilidad de éxito. Y pues si tienen alguna pregunta o comentario, pues quedo a sus órdenes. Todavía tenemos unos minutitos para poder atender algunas cuestiones que quieran ustedes comentar con nosotros. Muchísimas gracias. Pame, ¿quieres darles las preguntas o se las damos? Claro que sí, sí, con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias por la excelente ponencia del día de hoy. Maestro Carlos, la verdad es que nos quedamos con muchísima información con respecto al tema. Tenemos solamente una pregunta de Fabiola Saray Sánchez. Ella nos comenta, buenas tardes, ¿cómo determinamos o calculamos el tamaño de muestra? Muy bien. Es una excelente pregunta, Fabiola, porque depende qué queramos, ¿no? Algo que nos encantaría, incluso a nosotros como estadísticos, nos encantaría es dar una receta y decir, este es el tamaño de muestra que necesitas para este tipo de estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez regresamos al concepto de qué queremos medir y qué tan variable es eso que quieres medir, ¿no? Si tú tienes una medición muy estable y si ves que casi no varían tus intervalos, ¿no? Y la información que tú estás capturando, pues entonces con un tamaño de muestra bajo, y con un tamaño de muestra bajo hablo incluso de 3, 4, 5 sujetos de experimentación, ¿no? Pueden ser sujetos sanos, pueden ser pacientes, incluso pueden ser elementos, por ejemplo, industriales, ¿no? Como puede ser una muestra de algún producto, animales de experimentación, células. Tenemos ahí un montón de cosas que podemos plantear como diseño experimental, ¿no? Entonces, ¿qué tan variable es la respuesta que tú esperas? Si es muy variable, la mala noticia que te tengo es tu tamaño de muestra va a tener que ser más grande, ¿no? Y desafortunadamente, hablando en términos biológicos y médicos sobre todo, la variabilidad tiende a ser alta, ¿no? Y nosotros lo vemos. Nosotros somos 99.9% parecidos en cuestiones genéticas, ¿no? Nuestra secuencia genética es muy parecida. Ese 0.1% de variabilidad, que son los polimorfismos genéticos, nos dan la altura, el color de ojos, el color de piel, la complexión, las enfermedades, todo lo que podemos tener de diferente, ¿no? Entonces vean que cuestiones biológicas esperamos que sean variables. Entonces de ahí que no hay una receta clásica para que nosotros podamos decir, necesitas tanto para un estudio, ¿no? Sin embargo, algo que te puedo decir es, hay que cuidar la variabilidad. Si tienes una variabilidad controlada, tienes entonces un tamaño de muestra que puede ser menor.
Espero no haberte revuelto más con la pregunta, con la respuesta. Perfecto, muchas gracias, maestro Carlos. Pues ya tenemos más preguntas. Nos comenta Eduardo Luna, en su experiencia en la revisión de artículos sobre ensayos clínicos, ¿cuál identifica como el error de diseño más frecuente? Wow, pues ahí depende mucho del área, ¿no? Normalmente los errores, digamos, clásicos de diseño, pues más bien se dirigen a cómo se condujo el estudio, ¿no? Porque podemos nosotros, y es otra vez donde yo les digo, tenemos de ahí como el hándicap, ¿no? Somos como poco hábiles como estadísticos, porque yo les puedo diseñar un estudio padrísimo y podemos discutirlo en el papel y suena súper bien, pero ya cuando lo llevamos a la conducción o a la ejecución clínica, si tenemos por aquí médicos o personas que están en esa área, pues sabrán qué tan complicado es esa ejecución, ¿no? Entonces, el plan, lo escrito, el protocolo está padre, pero ya cuando lo queremos llevar a la ejecución, ahí es donde vamos tocando ya ciertos puntos sensibles y creo que más bien los errores más clásicos en el diseño de los estudios clínicos, lo que aparece más clásicamente en la literatura es errores durante la conducción. En el papel se veía muy bien, quizá no estimamos algunas cosas de manera confiable, como puede ser la variabilidad que le comentaba ahorita a Fabiola. Podemos nosotros tener una variabilidad quizá estimada muy bajita y resulta que nuestra población en mexicanos fue mucho más grande, entonces nos quedamos cortos con el tamaño de muestra, ¿no? Entonces no es como fácil decir cuál es el error clásico, pero más bien yo diría que es en la conducción. Eso ocurre ya durante la conducción. Ok, maestro Carlos. También nos pregunta Dalit Rojas, ¿en qué condiciones no es posible utilizar un diseño cruzado? Pues, depende también de en qué área estás especializando tu estudio, Adalid, pero puede ser, por ejemplo, si es una cuestión farmacológica, puede que el medicamento no sea seguro tanto que se intercambie como que se dé en repetidas ocasiones a ese sujeto o que su vida de lavado sea muy largo, su vida media de lavado sea muy largo. Entonces tenemos ahí como varias condiciones en donde pues un estudio cruzado simplemente no funciona, ¿no? O un procedimiento quirúrgico, por ejemplo. Tú no puedes operar 2 veces a una persona de la rodilla, ¿no? Porque ya no tiene ningún sentido. Entonces tenemos ahí como algunas cuestiones donde el médico de entrada te va a decir, no, es una locura hacerlo 2 veces, ¿no? Tú como estadístico puedes decir, vamos a hacer esto cruzado y disminuimos el tamaño de muestra, pero te va a decir él, es una locura, esto solamente se le hace una vez al paciente y ya, ¿no? Un intercambio, por ejemplo, de vacunas ahorita, ¿no? No es, digamos, pues incluso hasta no está confirmado, ¿no? No lo sabemos, que podamos intercambiar las vacunas, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues si recibiste ahorita la de AstraZeneca y mañana recibes la Sputnik, si eso tiene o no una repercusión, no lo sabemos. Incluso podemos ver ya evidencias de la vida real donde ha habido este cruzamiento, ¿no? Entonces habrá por ahí algunas personas interesadas en recolectar estos datos y decir, perfecto, vamos a analizarlo, pero hay que saberlo, ¿no? Yo no puedo diseñar algo adrede cuando sé que puede causar una cuestión de seguridad para el paciente, ¿no? Una disminución tanto en su eficacia como en la seguridad. Ok, maestro Carlos. También nos pregunta Heriberto Abraham, si se inicia el estudio sin un diseño estadístico previo, ¿es válido después hacer más pruebas porque al hacer el análisis hicieron falta? Híjole, eso sí es algo sensible. De hecho, en los protocolos lo que te piden es fijar desde un inicio cuál es tu nivel de error y sobre ese vas a ir confirmando, ¿no? De hecho, cuando a veces incluimos, por ejemplo, análisis intermedios o preliminares, ¿no? Los interim analysis, como les llaman en inglés, tenemos que ajustar ese valor del error. ¿Por qué? Porque ya, digamos, le metimos mano y vimos cómo iba más o menos la situación del estudio, ¿no? Entonces ahí, digamos que metodológicamente sí es algo ya imperdonable, tú decir, empiezo el estudio así como voy, ¿no? Y ya conforme vaya viendo los resultados me voy ajustando a cuál es el error que espero, porque es parte de tu hipótesis, es decir, cuál es la diferencia que esperas, y por eso ya sería, digamos, como no válido estadísticamente hablando que tú empieces sin un valor de error, ¿no? Porque estarías, digamos, como empezando sin hipótesis. Esa sería la explicación. Ok, maestro Carlos. Nos comenta también David Rodríguez. Felicidades, Carlos. Excelente presentación. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a los retos que enfrentamos con el análisis de grandes datos y la evidencia del mundo real? Saludos. Ahí, David, pues yo lo que te diría uno es el poder computacional, ¿no?
que a pesar de que ya ahorita tenemos computadoras e incluso los celulares, ¿no? Que ya aquí pueden procesar una cantidad infinita de información y cargamos programas estadísticos para hacer el análisis, ya hablando de Big Data, ¿no? De grandes datos, como tú dices, creo que más bien ahí es el poder computacional y el que logren soportar ese análisis, ¿no? Hablamos ya ahorita, por ejemplo, que es posible hacer análisis de datos, incluso hasta de video, de grabaciones de audio, de videos, ¿no? Estos TikToks y todo lo que hay en redes sociales. Y ya muchos, los que trabajan con este tipo de áreas, ¿no? De grandes datos, bajan esa información o la pueden descargar, porque de hecho no sé si sepan, pero muchas de esta información es pública, ¿no? Entonces hay repositorios donde se puede tener acceso, bajan esa información y se hace el análisis ya sin un muestreo, ¿no? Entonces estamos haciendo un análisis ya de grandes datos. Mucho más informativo, sí, pero mucho más complejo y más demandante, ¿no? Entonces es como decir, pues no sé, yo quiero llegar del sur al norte de la ciudad, aquí en la Ciudad de México, caminando, o me quiero ir en una bicicleta, o me quiero ir en avión, ¿no? Pues si tienes el avión, vete en avión y vas a llegar en 3 minutos, pero si tienes una bicicleta o si te quieres ir caminando, pues tienes un gran trabajo por hacer todavía, ¿no? Entonces creo que más bien es como el poder computacional y ya eventualmente cuando lo podamos hacer de manera fácil, yo creo que ahí el siguiente reto sería cómo interpretarlo. Aquí ahorita ya estamos muy acostumbrados a interpretar información de una población a partir de una muestra, pero me da un poco de curiosidad saber que en, no sé, 10, 20, 40 años ya tengamos información disponible de toda la población. Entonces ahora sí, ¿cómo le hacemos con eso? Eso sería un reto que ya les tocará a nuestros hijos o a nuestros nietos, yo creo. Bastante que pensar. Exacto. También comenta Yuri Velasco, hola, buenas tardes, excelente presentación, muchas gracias. ¿Cómo puedo realizar estadísticas si tengo diferentes escenarios, por ejemplo, eventos adversos presentados en estudios clínicos, en la vida real, post-comercialización, y entre cada uno posiblemente diferentes dosis, frecuencia, etcétera? ¿No podría ser una estadística con tanta variabilidad? Es una buena pregunta y una de las cosas que ahorita estabas describiendo quizá es, si sabes cuáles son esas variaciones, puedes ir bloqueando como esas fuentes de variación, ¿no? Entonces, a pesar de que haya habido cambios en la dosis, que haya habido cambios en la frecuencia, si tú sabes cómo se ajustó la dosis o la frecuencia, hay herramientas estadísticas que te dicen, vamos a hacer grupos, ¿no? O vamos a hacer segmentos. Estas personas sí incrementaron dosis, estas no, estas disminuyeron, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahí cómo ocurrió esto. El problema realmente de hacer esto es que te van a empezar a quedar muy poquitos sujetos o muy pocos eventos adversos en cada grupo. Entonces ahí es donde más bien decimos, debimos haberlo planeado retrospectivamente, ¿no? O sea, primero decimos cuánto queremos al final para entonces empezar a armar estos grupos, ¿no? Pero bueno, esa información que ya tienes eventualmente para poder hacer la prospectiva, ¿no? De tu estudio. Ok, muchas gracias, maestro Carlos. También pregunta Carla Martínez, ¿cuáles son los principales puntos a observar, cuestionar de un plan estadístico? Pues igual depende de qué área, pero los puntos más críticos siempre son las hipótesis estadísticas, ¿no? Saber que están, digamos, bien diseñadas de acuerdo al objetivo. Y la otra, cuáles son las razones, digamos, los motivos por los cuales se podrían empezar a hacer eliminaciones de datos o de sujetos, ¿no? Eso es algo muy crítico y que de hecho la agencia regulatoria ahorita está revisando mucho. Esto de pronto sacamos algún sujeto, si no hay una evidencia científica o una justificación clínica para hacerlo, es decir, seguridad o eficacia del sujeto, sus datos tienen que ser considerados, ¿no? Entonces, ver como este tipo de cosas que estén claramente establecidas en el plan estadístico y decir en qué momento yo puedo considerar o dejar de considerar a ciertos grupos de sujetos. Creo que eso es algo de lo que más está ahorita como candente, ¿no? En este tema. Además, por supuesto, de la hipótesis estadística y del cálculo del tamaño de muestra basado en esa variabilidad. Creo que serían como los tres grandes temas, ¿no? Ok, maestro. También nos comenta y pregunta María Guadalupe, cuando un número de muestra no es lo suficientemente grande de acuerdo a la variabilidad que se tiene en el estudio, pero por distintas razones económicas, tiempo, etcétera, ¿qué se puede hacer para justificar un número de muestra pequeño? Ahí lo que yo te diría, María Guadalupe, es tenemos que tener, digamos, como un objetivo
suficiente, ¿no? Como para poder cubrir algo que nosotros queremos obtener, ¿no? Y el concepto estadístico detrás de eso es la potencia, ¿no? Que por ahí veo que también pregunta Oscar Mercado en el chat acerca de la potencia. Nosotros queremos tener cierta certeza de los datos, ¿sí? De no equivocarme, de decir que sí cuando no, digamos, ¿no? Pero por el otro lado, también yo quiero la certeza de no equivocarme, de decir que no cuando sí. ¿Sí me explico? O sea, ambos, ¿se acuerdan de estos errores, no? El falso negativo y el falso positivo. Yo no quiero equivocarme ni en uno ni en otro, ¿no? Entonces, hacer muy grande un cuadrito, o sea, mucho error en ese cuadro va a hacer que se disminuya el otro. Entonces hay que tener un balance, ¿no? Realmente, el problema ahí, Guadalupe, es cuando tenemos un tamaño de muestra muy chiquito, quizá podemos estar confirmando uno de esos cuadros, pero no el otro, ¿no? Entonces, por eso ahí, metodológicamente, te podrán cuestionar muchas cosas. Por eso, como lo dice Oscar, eliges un 80% de potencia, es decir, un 20% de equivocarte en ese cuadrito. Pero tú dijiste, idealmente al principio, que era un 5% de error aquí y un 20% de error aquí, ¿no? Lo que te dicen es, no se vale que tú tengas 5% de error aquí y que aquí no sepas cuánto te estás equivocando, ¿no? Porque a lo mejor el error de acá es el que te preocupaba más, ¿no? Entonces, realmente ahí se puede justificar un estudio así, sí, claro, pero lo van a considerar como piloto o como una evidencia preliminar. A partir de ese, ahora sí puedes tú entonces tomar los datos de variabilidad y justificar un estudio pivotal, ¿no? Un estudio pivote, como también le llaman, para poder hacer la justificación con una potencia estadística adecuada. Pero Ok, haya quedado claro el punto. yo creo que sí, maestro Carlos. De todos modos, estamos aquí todavía recibiendo preguntas. Muy bien, sí, ya veo. Sí, ya de repente aparecieron muchas. También pregunta Alma Lomeli. Buenas tardes. Transpolando los términos estadísticos a procesos farmacéuticos, ¿qué recomendación nos podría dar para establecer los niveles AQL adecuados? ¿Con qué te refieres con niveles AQL, Alma? No estoy muy familiarizado ahí con esto de los procesos farmacéuticos, pero si son los límites de cuantificación, supongo, ¿no? Límites tanto de cuantificación o de calidad aceptable. Si es por ese lado, yo lo que sugiero es conozcan su proceso, ¿no? Como químicos, incluso ustedes pueden conocer el proceso, es decir, de este punto hacia abajo, normalmente ya no tengo yo, o obtengo yo más bien una cantidad de errores muy alta, ¿no? Entonces yo lo que les recomendaría es, si los van a fijar apenas, conozcan muy bien su proceso, porque a veces uno también se echa solito la soga al cuello, ¿no? Y uno se pone límites muy estrictos que a lo mejor no tienen ninguna justificación más que lo que está en la literatura, ¿no? Pero nunca los vamos a poder lograr por las condiciones de nuestra planta o por nuestra producción. Si esos no son significativos, digamos, a nivel ya industrial o extrapolados a la realidad, yo lo que recomendaría es conozcan su proceso y ustedes mismos fíjenlo, ¿no? Y eso es algo que se hace mucho con el control de calidad y estas herramientas de estadísticas de calidad, van ajustando los intervalos con la variabilidad que va reportando el proceso. Cuando se va saliendo de control el proceso, cuando va aumentando la variabilidad, es cuando ahí el ingeniero de la planta dice, a ver, vamos a detenernos y vamos a pensar qué fue lo que está causando ese incremento de la variabilidad. Puede ser que haya sido la temperatura externa, el cambio de algún operador, que una máquina ya no está funcionando bien. Entonces, hay que conocer muy bien. Vean que hay que hacer mucho énfasis en los detalles, otra vez, ¿no? Énfasis en los detalles y hay que ser muy observadores con nuestros procesos. Entonces, eso es lo que recomendaría. Ok, gracias, maestro. También pregunta Pablo Tomás, si tu estudio es realizado en células de un individuo, ¿se puede considerar como muestra independiente el número de pozos que evalúas o se considera una pseudo réplica? Sí, yo lo consideraría como una réplica técnica realmente, Pablo, porque pues te estás tomando la misma muestra, ¿no? Y puedes tener ahí un sesgo pensándolo bien. Eh, hay muchas cuestiones críticas y otra vez, uno como investigador conoce mejor de dónde salió esa muestra, cómo se está analizando, ¿no? Si tú lo consideras como muestra independiente, digamos que no tendría ninguna relación los dos pozos que estás analizando, ¿no? No sé si me explico con eso. Entonces, si tú tienes un mismo tubo con células, lo partes en dos y haces el análisis por separado, eso es realmente una réplica técnica porque el experimento ocurrió en dos pozos diferentes, pero tienen una relación detrás, ¿no? Hay muchas veces que se vale decir, si yo no estoy analizando el origen de esas células realmente,
sino más bien lo que ocurre en cada pozo. Entonces, para mí sí, eso puede ser una muestra independiente, ¿no? Sin embargo, si yo quiero ver la funcionalidad, por ejemplo, de un medicamento o la repercusión que tiene un medicamento en ciertas células, pues ya no los podría considerar realmente independientes porque vienen de un mismo sujeto con un mismo componente genético. ¿Me explico? Entonces, depende mucho de en qué nivel estás, digamos, analizando tus datos estadísticos. Ok. También nos pregunta Robinson Rueda Candelaria, ¿cuál es su recomendación para el análisis de datos de software? Pues, siendo muy sincero, ahí depende de cuánto dinero se cuente, ¿no? En un proyecto. Normalmente en cuestiones de investigación el presupuesto es limitado. Hay software muy poderoso para hacer análisis incluso a gran escala, ¿no? Tenemos los grandes representantes de software estadístico poderoso, ¿no? Como SAS, pero son alternativas costosas. Por otro lado, tenemos software también un poco más adaptable, digamos, con interfaces gráficas útiles como SPSS o Minitab, Stata, por ejemplo, que también se pueden usar, que a lo mejor no son tan costosos, ¿no? Y por otro lado, también tenemos alternativas libres. O sea, está R, ustedes pueden utilizar Gretl. Hay diferentes opciones libres y disponibles para descarga en la red, ¿no? Son programas abiertos y que funcionan para lo mismo, ¿no? O sea, más bien hay que ver en cuestiones de calidad cuál es el objetivo del cliente, ¿no? O sea, yo me puedo desplazar igual caminando, como decía ahorita, en un Ferrari, en una bicicleta o en un avión. Depende entonces cuánto dinero tenga para ver si me puedo comprar el Ferrari, el avión o mejor me voy caminando. Entonces depende mucho cuánto y cómo y qué quieras hacer. Ok, muchas gracias, maestro. Tenemos como 5 preguntas más. ¿Todavía tenemos tiempo para poderlas responder, maestro Carlos? Sí, pues tenemos, si quieren nos podemos tomar aquí hasta las 5:20, unos 8 minutitos más por si todavía. Perfecto, vale, muchas gracias. Nos pregunta Ana Caballero, ¿qué tan bueno sería realizar análisis estadísticos parciales a la conducción de los protocolos? ¿Representaría una ventaja o se sesgaría la información? Hola, Ana. Es una buena pregunta. Normalmente eso se deja establecido desde el inicio en el protocolo, porque sí, efectivamente, como dices, puede sesgar la información. Y normalmente eso se recomienda cuando tú tienes una razón por la cual hacerlo, ¿no? Una muy buena razón. Y una muy buena razón para hacer un estudio o un análisis parcial de resultados sería porque a lo mejor ya no necesitas exponer a más sujetos a esa condición de experimentación, ¿no? Entonces, con toda razón podemos nosotros decir, ya no los analicemos, o ya no analicemos a más sujetos, mejor hagamos una pausa, veamos los resultados, si va saliendo bien y ya tenemos, como decimos hace rato, el error y la potencia suficiente, aquí paramos el estudio a lo mejor a la mitad. Entonces, de exponer a 300 sujetos, expuse ya nada más a 150, pues qué mejor, ¿no? Estamos sacando un beneficio en aras de la seguridad y de la eficacia del medicamento. Entonces, tenemos que tener una muy buena razón para hacerlo, ¿no? Si no tenemos ninguna buena razón para hacerlo, si es un estudio muy rápido, si a lo mejor incluso están saliendo beneficiados los sujetos, pues mejor lo llevamos al final, ¿no? Entonces, todo depende mucho de cómo se quiera manejar. Ok, muchas gracias. Nos comenta un espectador anónimo. Hola, excelente ponencia. ¿Qué pasa si un medicamento genérico resulta farmacocinéticamente superior al de referencia? ¿Qué acciones se llevan a cabo en México? Buena pregunta para los que se dedican a la parte de farmacocinética y de bioequivalencia, porque como su nombre lo dice, es bioequivalencia, ¿no? Entonces, estrictamente, digo, aunque podamos justificar y queramos justificar que es mejor, nuestra prueba, otra vez, ¿no? El protocolo y la prueba estadística decía equivalencia. ¿Fue mejor o fue peor? Ya no es equivalente, entonces va como bioinequivalente, ¿no? O sea, esa es la respuesta práctica. Hay algunas cuestiones ya, por ejemplo, ahorita en biotecnológicos para el desarrollo de los biocomparables, donde si tú justificas un estudio de biocomparabilidad con una hipótesis no de bioequivalencia, no de equivalencia biológica, sino de superioridad, o mejor dicho, de no inferioridad, entonces ya tienes como un poquito más de rango para poder hacer esta cobertura, ¿no? Entonces, vean cómo hay que pensar muy bien qué es lo que queremos desde un inicio, ¿no? Porque así como está aquí redactada tu pregunta,
bioequivalente ya no es, ¿no? Si fue superior, ya no es bioequivalente. Ok, gracias, maestro Carlos. Pues están haciendo muy bonitos comentarios respecto a la ponencia. Algunos de ellos, por ejemplo, Alejandra Ruiz, maravillosos los comentarios. Muchas gracias, doctor Díaz. Ciertamente es importante enfatizar la parte ética de la estadística, como lo que señalaba de no eliminar sujetos y si no está metodológicamente justificado. Muchas gracias por la presentación. Entre otros comentarios y otras preguntas, bueno, también se está revisando el hecho de poderles compartir esta grabación mediante nuestras redes sociales. Si ya nos siguen, bueno, de igual forma les voy a colocar el link para que nos sigan en LinkedIn. Se va a compartir la grabación del webinar del día de hoy ahí mismo. También tenemos algunas preguntas en el chat. Y algunos comentarios, también felicidades, muy buena plática, muy buena ponencia, muchas gracias. Pregunta María Elena, ¿es válido plantear una N inicial y hacer algún corte a la mitad de la N para determinar si con la información recabada ya se alcanza la potencia esperada y concluir con base en eso? Justo como ahorita estábamos comentando, ¿no? En la pregunta que decía Ana, sí se vale si ya lo dejamos establecido en el protocolo desde un inicio, ¿no? Y si ocurre, qué mejor, podemos decir nosotros que a la mitad del estudio donde se haya planteado, le llaman data cutoffs, ¿no? O puntos de corte de los datos. Si a la mitad o al tercio de los resultados queremos hacer un corte y ya tenemos cubierto el intervalo y la potencia estadística, qué mejor que poderlo detener, ¿no? Porque como efectivamente menciona Alejandra, ¿no? En el comentario que hacía aquí, pues sí, nosotros éticamente también tenemos un compromiso, ¿no? Porque estamos haciendo investigación clínica. Entonces no queremos exponer a nadie de manera innecesaria y pues mejor si ya no los tenemos que exponer a una condición experimental. Ok, maestro Carlos. También nos pregunta María Elena, ¿cuál es la cantidad correcta de cifras significativas al reportar datos? También en el parámetro que representa la dispersión se puede redondear el dato. Eso puede impactar en el rechazo o aceptación de la hipótesis nula. También ahí es un punto bien sensible, depende mucho de cuál sea la escala que estén trabajando, ¿no? A veces podrán decir con 3 decimales es suficiente o con 2 decimales es suficiente, pero depende de la precisión que estén trabajando, ¿no? Ahí sí ya haríamos como más bien un llamado a los químicos analíticos y a todos los que trabajan con estas cuestiones de la bioanalítica para decir cuál es la precisión de su método y basado en esos decimales entonces usar nuestro cálculo, ¿no? Sin embargo, tomemos en cuenta que hay muchas transformaciones que también se hacen a nivel estadístico, ¿no? Una transformación logarítmica, un ajuste, no sé, potencial o inverso, y eso, pues, al final nos da una cantidad de decimales distinto. Entonces, digo, podríamos tomar como un punto de corte en 2 decimales, ¿no? Porque si es 0.05 nuestro punto de corte, redondear, pero siempre redondear, no truncar. Esa es mi recomendación. Ok, maestro Carlos, bueno, tanto en el chat como en el chat de preguntas está una de Edgar Curi. ¿Cuál pudiera ser la justificación para proponer un diseño 2x2 en un estudio piloto en lugar de un diseño replicado 2x3 o 2x4 como lo indica la norma 177? Aquí, si te refieres a un estudio piloto, Edgar, depende mucho de la variabilidad. La 177, de hecho, te dice, para un estudio piloto, pues tienes un mínimo de tamaño de muestra, porque pues, obviamente vamos a hacer un estudio diseñado adrede para que tenga baja potencia, ¿no? Normalmente el que se recomienda es 2x2 en esas condiciones, también por la rapidez del estudio, ¿no? Hacer un estudio replicado siendo piloto, pues a lo mejor es demasiada inversión simplemente para capturar el valor de la variabilidad que se podría obtener en un 2x2, ¿no? Entonces, si va más o menos por ahí tu pregunta, la respuesta es pues una justificación que haga una buena estimación de la variabilidad sin tomar demasiado tiempo, sin exponer a demasiados sujetos, a pesar de tener baja potencia, ¿no? O sea, con eso yo podría justificar un estudio 2x2 en lugar de un replicado. Y ya si sale una variabilidad alta en ese estudio 2x2, ahora sí, el estudio pivotal o el estudio ya formal tendría que hacerse entonces con un replicado parcial, como dices, ¿no? 2x3 o incluso un replicado total 2x4. Pues muchas gracias, maestro Carlos.
Ya no quedan más preguntas, solamente comentarios muy positivos con respecto a su ponencia. Excelente presentación, muchas gracias, nos dice Alma Lomeli. Indira dice, gracias por compartir sus conocimientos, maestros, se agradece. Consuelo gracias. comenta también que está muy interesante, gracias por la información y pues que espera que les podamos compartir la información con respecto a eso. Se estará compartiendo justo en el link que les acabo de poner en el chat. También nos comentan excelente presentación y gracias por compartir la información. Bueno, en fin, todo está pues muy bonito, los comentarios son muy positivos y pues bueno, no me queda más que agradecerle, maestro Carlos, y en este caso aprovechar que el día de hoy pues contamos con la presencia de la directora de Profarma, la química Paola Sánchez, a quien me da mucho gusto saludar a distancia. Lamentablemente todavía no nos hemos podido ver, pero bienvenida, química Pao. Por favor, háganos los honores de cerrar esta sesión. No, pues antes que nada, muchas gracias, Pame. Carlos, muchísimas gracias por tu ponencia, de verdad, como siempre, es un placer escucharte y bueno, haces que nos enamoremos hasta de la estadística. Pues no, muchas gracias. Gracias a todos los participantes, a ti por tu tiempo, por tu apoyo, por todo lo que nos brindas y por compartir tus conocimientos más que nada. Sé que esto nada más es una probada de los cursos que tenemos ya programados en julio. Sí, ¿verdad, Pame? En julio. Así es, así es. Entonces, hecho, sí, por favor. Entonces, pues bueno, esto es nada más para que pudieran conocer un poquito tanto a ti como ponente, como el tema que das y cómo lo desarrollas. Así que nuevamente mil gracias. Gracias a todos los asistentes que se tomaron un poquito de este tiempo, más en viernes. Gracias. Y pues bueno, no me queda más que decirles que seguimos a sus órdenes para lo que necesiten. Pame, ¿algo más? Muchísimas gracias, Pau. Nada más tomar la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron, que tuvimos bastante buena audiencia, muy buenos comentarios y pues agradecer su tiempo en viernes de Pascua para que ya también puedan tomar algún descanso. Y claro que sí, será un gusto estar con ustedes también en estos cursos de julio. Pues digo, vamos a platicar de esto a profundidad y de algunos otros temas. Entonces, agradezco mucho a Profarma la oportunidad y a ustedes por estar por aquí conectados. Ya eres de casa, Carlos, ya eres de casa. Sí, eres parte del equipo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse y bueno, ya les dejé el link, pueden irse registrando, de hecho ya tenemos varios registros, les recomiendo que vayan apartando sus lugares porque tenemos cupo limitado, entonces muchas gracias por su interés, estaremos hablando tanto de bioestadística, de bioequivalencia, de medicamentos biotecnológicos, de la biocompatibilidad en julio con el maestro Carlos, así que no dejen de inscribirse. Muchas gracias a todos y pues bonita tarde, excelente fin de semana y a disfrutar el viernes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y esto no sería posible. Muchas gracias. Sí. Gracias, Fer. Gracias a ti, qué gusto verte. Igualmente. Que estén muy bien. Cuídense.